Vamos a hacer con un hombre que está entre el pasado y el presente. Como periodista mira el presente, mira las continuidades del presente respecto del pasado. Ha escrito una decena exacta de libros con ese tema, o por lo menos uno de esos temas. El último es este. Es una reedición enriquecida por el autor, Marcelo Larraqui. Muchísimas gracias por estar en Más Info, segunda edición. Muchas gracias. Marcelo, uno puede conectar distintos puntos a lo largo de tu trabajo profesional como periodista que se cruza con el de historiador, y siempre el peronismo es un punto, las internas del peronismo, y la violencia política es otro punto. ¿Cuáles son las condiciones que hacen que la violencia política surja en la década del 70 puntualmente, que no se dan hoy en la Argentina, según tu perspectiva? Sí, bueno, es interesante cuando uno se pone a trabajar sobre los 70 con entrevistas orales, documentos, lectura de diarios y se mete en ese mundo. Solo lo puede entender los 70, solo se pueden entender pensándolo desde los 70. Es muy difícil, si uno se abstrae del contexto de los 70, entenderlo desde hoy. Es casi imposible entender por qué sucedieron ciertos hechos. Hay una dinámica de los hechos que es establecida solamente en esos meses. ¿Cuáles serían esos hechos tan únicos de esa década? Los factores claves es primero la lucha facciosa interna que viene del siglo XIX, que es esta idea de que el otro es un enemigo que hay que eliminar. Después, eso es algo muy del siglo XIX que fue continuando en distintos procesos históricos. Después, la preeminencia de las Fuerzas Armadas como factor político, claro, que hoy no existe, pero antes era clave entender que cualquier periodista, para entender qué estaba pasando en la Argentina, tenía que ir a ver a un militar y no a un político. Es decir, contaba más un general que Ricardo Balbín. Para la continuidad era del partido militar antes que de los partidos políticos. Claro. Por eso también hay que entender la proscripción del peronismo durante 17 años y el regreso justamente de Perón. Entonces se hace en un escenario de violencia instalada, ¿no? Con organizaciones guerrilleras que apoyaban a Perón y otras que no, pero también se tiene que analizar dentro del contexto de enfrentamiento de Guerra Fría. No era solamente la lucha interna del peronismo, como la podemos entender hoy, entre peronismo dialoguista o no dialoguista, kirchnerismo, que es mucho más amable, digamos, que aquel enfrentamiento que primero era en los años 60 entre Perón y el propio sindicalismo, Perón y el propio Bandor, y después con el apoyo de Perón a las organizaciones guerrilleras, con un uso táctico, digámosle, para desgastar al gobierno de Lanusse y crear un tiempo de colchón en que Perón no tuviera que venir participar del proceso electoral directamente con los militares en el poder. Por eso se crea la idea de Cámpora como un colchón electoral, para que sea el propio Cámpora quien asuma, y que cuando Perón viene al país ya no hay más militares en el poder. Esto es lo que piensa Perón y lo logra. Esta es la batalla que tiene Perón con Lanusse. Ahora, Marcelo, claramente la figura de Perón no está presente, ni siquiera en términos de ordenamiento discursivo del peronismo. Hay una cita continua ya de Perón y de sus ideas, ¿no? Claramente ese proceso no está, claramente las organizaciones o las internas peronistas se dirimen de otra manera, pero sin embargo, ¿no crees, por ejemplo, pienso en el debate parlamentario de diciembre del año pasado por la reforma previsional, o el debate parlamentario en diputados este año con el presupuesto, y la toma de la calle y un nivel creciente de violencia que hacía mucho que no veíamos?
¿No hay algún tipo de continuidad en este sentido, una falta de confianza en la institucionalidad republicana para resolver los consensos? Y se ha reinstalado una idea de que hay que tomar la calle, inclusive de manera violenta, para dirimir la cuestión. Sí, para entender la violencia política hay que entender cuál es la matriz de los conflictos. Eso te ayuda, porque la violencia es un desencadenante, ¿no? Entonces, la matriz del conflicto en los años 70, dentro del propio peronismo, era un cambio de sistema político, un cambio institucional, revolucionario, por un lado, y más conservador por el otro. Y además estaban las otras organizaciones guerrilleras marxistas o trotskistas que también buscaban una revolución socialista. Entonces, ahí el enfrentamiento armado interno tenía que ver con una defensa o con un avance de un sistema. Estaba en juego justamente el sistema político argentino, ¿no? En el contexto de Guerra Fría este-oeste, ¿no? Hay que entender esto porque si no, no se entiende el peronismo de los 70. Yo creo que hoy en día todos estos manifestaciones callejeras con tintes violentos que mencionaste tienen que ver con la distribución de ingresos que hace el Estado. Es decir, la pelea ahí es con qué hace el Estado con lo que percibe y cómo lo distribuye, ¿no? Sí. Si vos pensás en el tema de las jubilaciones, lo pensás que es, bueno, que no se disminuya el dinero que se entrega para las jubilaciones. Y ahí lo que hay, también hay que entender que la democracia debe absorber todo este tipo de conflictos. Es decir, el conflicto es natural en la democracia. Es decir, no existe una democracia sin conflicto. El tema es cómo esos conflictos en la democracia tienen canales de mediación que permiten contenerlos, ¿no? La negociación parlamentaria. Y lo que se dio ahí, esa violencia que se dio callejera, realmente los que salen perdiendo son justamente los que demandan reclamos para que de distribución, de alguna manera. ¿Por qué? Porque la fuerza del Estado, por contener, por reprimir, hace que el reclamo en sí pierda sentido y no se sepa cuál es. Entonces, claro, esto hace que también la calle es un territorio de disputas muy peligroso, porque también es incontrolable, ¿no? Ahora, ¿no te preocupa que en ambos casos hubo algunos legisladores de la oposición que en lugar de intentar consensuar y hacer esas negociaciones continuas, mínimas, máximas que se hacen en democracia, estuvieran en un diálogo demasiado fluido con esa calle violenta? ¿Eso no te preocupa? Sí, lo que hubo ahí es en el debate parlamentario, teniendo en cuenta la represión que había afuera, tratar de pararlo por una cuestión de conveniencia política. Es decir, esa es una de las lecturas, ¿no?, claro, que se hizo del evento. Claro. La otra lectura dice que la violencia callejera estaba intentando de alguna manera bloquear lo que sucedía dentro del Congreso. Sí, yo creo que el Estado argentino, la Fuerza de Seguridad, tiene capacidad como para que nadie va a entrar al Parlamento. No estamos en una gradación de violencia al punto que entren 50 o 100 personas al Parlamento con piedras, etcétera. Me parece que en ese sentido, por lo que veo, no estaba en riesgo. Sí sé, y lo que vimos todos es la pelea, o había un grupo de 50, 100 personas que tiraban piedras, que de alguna manera desnaturalizaban al 500.000 de personas o 300.000 personas que estaban detrás. Pero acá me parece que surgen dos situaciones. Hay grupos también anarquistas, claro, que lo hemos visto en estos días. Que lo hemos visto en estos días, que no se sabe qué significación política tienen y que nada tiene que ver con el anarquismo en términos culturales y políticos de un siglo atrás. Es decir, los anarquistas eran obreros que reclamaban leyes laborales y que en última instancia apelaban a la violencia como una venganza por la represión, ¿no? Lo vimos con el caso de Radowisky, el militante anarquista ruso que mata al coronel Falcón. Estos últimos desencadenantes atentados e intentos de bombas de los anarquistas parece ya tiene una reminiscencia mucho más bizarra que
que no condice en absoluto con el movimiento anarquista. Está autonomizado de alguna manera de la realidad, ¿no? Es como que se ponen una máscara de anarquismo, algo que ni sabemos si son trabajadores. El anarquismo no tiene arraigo político, cultural y laboral en la Argentina. Y después hay otro factor también, que también es desencadenante como se arruina esto, que los encapuchados, ¿no? Que no sabemos quiénes son porque nunca los atrapan o atrapan gente en un trazo grueso, digamos. Entonces queda totalmente desnaturalizada el sentido de la protesta. Marcelo, hay otro tema que me parece muy interesante, que atraviesa también muchos de tus libros y la historia argentina, que es un problema de la concepción de autoridad. Es decir, hay un Estado que ha perdido de alguna manera por la dictadura y las múltiples y sucesivas dictaduras del siglo XX, ha perdido legitimidad. La idea de autoridad ha quedado sinónimo, se ha vuelto sinónimo de represión. Eso también condiciona el modo en que se administra la violencia y el modo en que se administran los conflictos. Digo, el poder, el concepto, el Estado, el concepto weberiano de la violencia legítima del Estado es necesario para constituirse como Estado, pero en la Argentina está atravesado por la sospecha sobre el Estado, ¿no? Sí. Pero se me caen los anteojos de Sí. A veces tenemos un Estado laxo y a veces tenemos un Estado demasiado fuerte en términos de represión de las fuerzas de seguridad, ¿no? Yo a veces no entiendo cómo puede ser que vaya un grupo de personas a tirar botellas con nafta a la gendarmería y no haya una prevención previa de ese lugar y van reiteradas veces, sí. ¿no? Entonces vos decís, ¿por qué no hay ahí una guardia policial que prevenga que esto no suceda y que haya también un bloqueo y detenga a esas manifestaciones de violencia? Y después tenemos un Estado que por ahí a 15 o 20 cuadras de los acontecimientos pisa con una motocicleta a un cartonero. Entonces son dos extremos de flexibilidad y por otro lado de una represión innecesaria. Me parece que el Estado tiene que saber administrar su recurso de contener una manifestación pacífica, ¿no? El tema es cuando el Estado forma parte ya, por ejemplo, desde mi punto de vista, recuerdo haber visto un grupo de policías 40 minutos expuestos a una pedrada. Claro, era muy chocante eso. Sí. Era muy chocante. Y en Twitter era muy chocante también que había periodistas inclusivos que celebraban ese ataque a pedrazos de trabajadores contra trabajadores, ¿no? Los trabajadores que reclamaban en contra de alguna ley contra policías trabajadores. Con la violencia siempre pierden los manifestantes. Siempre. Es decir, no se puede tirarle piedras a las fuerzas de seguridad. No hay ninguna justificación. Hubo más policías heridos que manifestantes heridos en diciembre. Pero después la represión en este gobierno se hace mucho al voleo también. Creo que en la última manifestación habían agarrado a un ciudadano turco, no sé, como el nuevo Che Guevara, y a un venezolano que era un espía de Maduro. Y después se perdió en la nebulosa de las noticias y no se sabe qué pasó. ¿Por qué? Porque después también la policía se siente obligada a detener un grupo de personas para llevar a la justicia, que después la justicia termina liberando porque las causales no tienen valor probatorio. Y entonces se pierde cuál es el reclamo. Creo que en los años 80, esto también siempre existió, recuerdo algunas manifestaciones que terminaban en desmanes, pero también teníamos manifestaciones mucho más organizadas en términos políticos. Hoy vemos, se supone que hay infiltrados o encapuchados en manifestaciones por el caso Maldonado o la reforma previsional, pero nunca vamos a ver un encapuchado en una manifestación de dirigentes o de una marcha sindical, porque el control ahí, nadie se le va a meter a un sindicato camionero, etcétera, encapuchados ahí. Eso también tiene que ver cómo los propios manifestantes o las propias organizaciones tienen control de la gente que está ahí adentro. Pero me parece que hace al sistema democrático el conflicto, el tema es cómo canalizarlo y cómo moderarlo. ¿Crees que hay, viendo la curva larga de la historia y de la historia política argentina, crees que estamos desde el regreso a la democracia hoy atravesando un momento de falta de confianza en relación a la democracia republicana y liberal en términos de su poder de ordenar la sociedad, de reordenar los conflictos y de ejercer una autoridad legítima?
Bueno, leí algunas, no soy estudioso de este tema puntual, leí, esto lo comento como periodista, no tanto como historiador, pero leí sí algunas encuestas del desencanto de la democracia, una especie de peligro de República de Weimar de los años 20 en Europa, donde surgen, donde la palabra democracia pierde un valor como lo perdió en los 70, donde los propios militares también no le daban un valor, justamente porque ellos se ponían por encima de la Constitución, ¿no? Lo que me parece que hay un gran desencanto, si se puede analizar, con la democracia en términos de desigualdades. Yo creo que las desigualdades son peores que en los años 80, después de 35 años de democracia, prácticamente en toda Latinoamérica. Es decir, algo falló como para que la democracia produzca sociedades más desiguales, ¿no? En términos de distribución de ingresos. Entonces me parece que es un punto también que la socialdemocracia, el estado de bienestar también pierde como rigor en términos de protección social. Y esto hace también que aparezcan personajes mesiánicos o salvadores, generalmente aparecen desde el lugar de la seguridad o desde tratar de aplacar a las minorías, que pueden ser las minorías de género, digamos, que es también otro punto de discordia. Lo estoy pensando en Bolsonaro, justamente en esto, sí. No tanto en la Argentina, que aparezcan como salvadores, pero me parece que desde mi punto de vista prefiero un sistema democrático institucional sólido que trate de enfrentar las inequidades antes que la aparición de un salvador que tiene horas de vuelo de televisión, ¿no? Y las inequidades de la década del 70, de esta época de López Rega, la AAA, fueron un factor porque era una sociedad muy distinta en ese sentido. Sí. No, el ingreso en los años 70 era mucho más fuerte que hoy, es decir, el empleo, el desempleo era del 4 o 5%, había una producción industrial muy fuerte, incluso en los años 80 también, pese a todo el desmadre que provocó la dictadura militar en términos económicos, era mucho más fuerte. Ahí lo que se peleaba era un cambio de sistema y una lucha este-oeste, donde ya un obrero en huelga era un enemigo para los militares. Estoy pensando en la Argentina de los años 60, ¿no? Donde las guerrillas eran muy fuertes, entonces Estados Unidos también tenía que controlar y apoyaba a las dictaduras justamente para que no se le vaya el sistema, no le cambiase de hemisferio, ¿no? Porque recordás la pelea de la cortina de hierro, de los países socialistas de África, de Asia. Era un enfrentamiento fuerte en los años 70, donde un estudiante de sociología podía ser un potencial enemigo del hemisferio occidental. Bueno, eso no tenía tanto que ver con las desigualdades económicas. Obviamente sí estoy pensando en las economías regionales, del azúcar en Tucumán o en Jujuy, que sí existía una pobreza, pero no tanto como la que se vive hoy. Marcelo, en la última década, sobre todo en el relato del gobierno kirchnerista, la idea de una juventud maravillosa en los 70 estuvo muy presente, ¿no? Hubo un retorno de esa apreciación. ¿Qué rol tuvo la juventud maravillosa en la violencia política de esos años? ¿Fue tan maravillosa esa juventud? No, ahí se buscó un relato épico ahistórico, de alguna manera, decir, bueno, reivindicar una militancia plausible en términos de regreso de Perón, de volver a votar, de enfrentamiento, de terminar con la dictadura militar, pero después esa militancia quedó subsumida por una organización militarista como fue Montoneros a partir del año 74, que entró en el juego de la propia impotencia política, lo llevó al militarismo, o estaba en su ADN el militarismo con el secuestro y muerte de Aramburu, claro, ¿no? Entonces, en cambio, el kirchnerismo lo que mostró fue la militancia que pelea por sus sueños, por las utopías, que también sucedía en el Mayo francés, etcétera, pero
trató de abrevar, de omitir todo el conflicto interno del peronismo y llega en su relato de manera directa desde el 20 de junio, cuando regresa Perón en el 73, al 24 de marzo. Ah. Y todo esto para que justamente el libro que yo trabajo, López Rega, el peronismo y la AAA, para evadir o esconder las responsabilidades del peronismo en la represión ilegal desde el Estado. Ah. Es decir, el propio peronismo de izquierda trata de evadir toda esos 2.000 muertos que produce la AAA, que no tuvieron justicia, para no enfrentarse con la memoria del propio Perón y tratar de horadar y de descubrir cuáles eran las responsabilidades. Me parece que es un acto de conveniencia política que termina siendo un pacto maquiavélico de abortar una parte de la historia argentina que yo justamente trabajo. Una última pregunta. Vos hablás para todos tus libros con testigos y protagonistas de esos años. ¿Los militantes de Montoneros o los militantes del ERP hacen una autocrítica acerca del uso de la violencia política en lugar de posiciones democráticas y una estrategia más democrática? Sí, ¿hay autocrítica? Los del ERP menos, porque ellos no concebían la democracia como su ideario y su imaginario. De hecho, el ERP participa una única vez en un acto electoral en unas elecciones provinciales de Tucumán en 1965. Y después ya el quinto congreso del ERP en el año 70 ya directamente van por la lucha armada. ¿Aún después de tantos años no logran hacer una autocrítica? La pueden hacer en términos de correlación de fuerzas. Estratégico y táctico, claro, pero no de transformación acerca de cómo se ve la sociedad democrática. Claro, no porque... Impresionante. En parte lícito porque ellos no peleaban por la democracia. No, bueno, pero pasaron muchos años, ¿no? Sí, bueno, hoy a los 70 y pico de años... Los errores de la juventud suponemos que en la madurez o en la... no, obviamente adultez. Hoy a los 70 y pico de años le ponen un tamiz de decir, algunos dicen, hubo una facción del ERP que apoyó a Cámpora, y no votó en blanco como el caso de la línea oficialista que era la de Santucho. En el caso de Montoneros también hay una contradicción interna porque ellos eran peronistas, se declamaban peronistas, pero no aceptaban el mandato de Perón, que venía a ser otra cosa que no era el socialismo nacional que Perón les había prometido. Entonces, entre esta idea del apuro, de tratar de heredar a Perón del modo en que fuese, lo llevó a un enfrentamiento interno con los gremios, con la burocracia sindical, que obviamente con el peso del Estado perdieron esa lucha interna y se quedaron huérfanos. Entonces tienen una mirada un poco más comprensiva de Perón, al que enfrentaban con toda la furia, matándole a Rucci, que fue su manera de dar un mensaje, pero creo que también era un gesto de impotencia. Por un lado, Perón no les dio un lugar político, pese a todo el apoyo que les dio en la previa, ¿no? El enfrentamiento con Lanuse. Y por el otro lado, la falta de cintura política de Montoneros de entender que se veía una democracia, que había un parlamento y que había justicia. Obviamente que el peso de la AAA también hace aminorar la idea de democracia y de instituciones por parte del propio gobierno peronista, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Nos quedamos pensando en este feriado. Bueno, gracias a vos. Gracias. La Argentina y sus deudas pendientes con la noción de democracia, autoridad legítima y violencia política. Vamos a otro tema completamente distinto. Máximo Menem, el hijo menor del expresidente Carlos Menem, fue dado de alta y su madre Cecilia Boloco decía esto. Estoy muy, muy feliz. Es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo.